través de su palabra. Amén. Entonces vamos a leer lo que dice la Sagrada Escritura. Aquí dice, el apóstol Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. ¿De quién era prisionero? De Cristo Jesús. Por amor de ustedes los gentiles. Sigamos leyendo. Dice la palabra de Dios, versículo 2: si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. Versículo 3 dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio. ¿Qué le fue dado a conocer? El misterio, tal como antes les escribí brevemente. Versículo siguiente, vamos a leerlo hasta el 6, dice: en vista de lo cual leyendo podrán entender mi comprensión. ¿La comprensión de quién? Del misterio de Cristo. Luego dice el versículo 5 que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6, a saber, ¿sí? Aquí está descrito el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, que son las buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Creemos, Señor, que los que estamos aquí, tú nos hablas a través de ella. Pedimos que tu palabra, Padre, llegue a lo profundo de nuestro corazón, nos capacite, nos forme y también, Señor, nos empodere para aquellas cosas que tú quieres hacer dentro de nosotros y a través de nosotros. Señor, oramos para que tu palabra, Señor, gobierne nuestras vidas, gobierne nuestra forma de pensar. Tu palabra gobierne a tu iglesia en Popayán, en el Cauca, en Colombia y las naciones. Que esta palabra gravite, Señor, bendiciendo a la iglesia en todo lugar y en todo tiempo, para la gloria de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. ¿Sí? Bueno, en estos versículos que hemos leído, el tema principal, ¿sí? El tema principal es el misterio revelado. La palabra clave en este capítulo 3, en la primera sección, es el misterio revelado. Cuando hablamos de misterio en la palabra de Dios, estamos hablando de una verdad que antes nadie había conocido y que Dios quiso dar a conocer. Eso es un misterio. Hay veces las personas piensan que un misterio es algo, llamémoslo así, místico, ¿cierto? O fantasioso. No, en la palabra de Dios, misterio es una verdad que Dios no había mostrado en otro tiempo y que Dios quiere mostrar. Dios es un Dios que revela sus misterios. ¿Cuántos dicen amén? Y nos habla de cuál es el misterio. El misterio revelado, en el versículo 6 lo acabamos de leer, dice que los gentiles, o sea, todas las naciones que son diferentes a los judíos, son uno en Cristo y que ya no existe distinción alguna entre ellos. Eso era un misterio. Eso era un misterio y también era inconcebible para los judíos. Los judíos no podían llegar a entender de que un gentil, una persona que nació en otra nación, pudiese llegar a ser pueblo de Dios. Pero en los planes de Dios soberanos, ya Él había determinado que muchas personas de otras naciones diferentes a la nación de los judíos iban también a ser hijos de Dios, y entre esos estábamos usted y yo. ¿Cuántos dicen amén? Ya era un plan de Dios, pero Dios le encomendó esa revelación a Pablo para que Pablo la comunicara. Ahora bien, cuando hablamos del misterio, vamos a mirar, confiando en Dios,
durante este mes que viene, si Dios quiere, 5 aspectos de este misterio divino. Primero que todo vamos a ver el prisionero de este misterio. Por eso es que dice Pablo en el versículo 1, dice: yo Pablo, prisionero de Jesucristo, de Cristo Jesús. Dice, también vamos a mirar el plan. El misterio tiene un plan de Dios, el misterio tiene una predicación, el misterio tiene un propósito y ese misterio tiene unos privilegios de parte de Dios. Amén. Entonces hoy vamos a empezar a mirar primero que todo el prisionero. Mire el versículo 1, volvamos a él y miremoslo, porque de aquí yo creo que voy a sacar por lo menos 2 o 3 prédicas nomás que Dios ha colocado en mi corazón de este solo texto y que tiene que ver justamente con esta palabra. Por esta causa yo, dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles. ¿Sí? Mire la forma en que se describe Pablo en esta carta. Cuando usted lee, por ejemplo, el capítulo 1, el versículo 1, Pablo se describe como apóstol de Jesucristo. ¿Sí? Es una forma de describirse como el siervo de Dios. Dice en el capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios que cuando él iba a escribir la carta, dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús. ¿Sí? Pablo era un apóstol. Apóstol significa un enviado de Dios, directamente de Dios, un siervo de Dios. Pero cuando llega el capítulo 3, en el versículo 1, Pablo cambia la descripción de sí mismo y dice: ahora yo quiero que ustedes sepan que yo, Pablo, soy prisionero. ¿De quién? De Cristo Jesús. Ahora bien, ¿por qué es importante esta palabra? Es importante por la siguiente razón. ¿Sí? Vamos a mirar hoy que Efesios, la carta de los Efesios, está dentro de las denominadas epístolas de la prisión. Esto lo miramos también en la escuela de líderes. La escuela de líderes hemos visto cuáles eran las cartas de la prisión. Entre ellas estaba Efesios, ¿cierto? También está Colosenses, Filipenses y Filemón. Fueron 4 cartas que Dios le dio para escribir a Pablo mientras estuvo en cárcel. Pablo estuvo justamente en la cárcel de Roma. Entonces Pablo estaba experimentando una prisión, estaba dentro de la cárcel y él entonces está enfrentando una situación adversa. Ahora bien, él estaba en la cárcel porque los judíos lo habían entonces acusado falsamente. Se podría decir que entonces Pablo fue acusado intelectualmente por los judíos. ¿Para qué? Para que Pablo fuera encarcelado. Y hubiese podido decirse que entonces Pablo, en vez de decir que era prisionero de Cristo Jesús, hubiese podido decir prisionero de los judíos. Pero Pablo no se veía como prisionero de los hombres. Pablo no se veía prisionero de los que le acusaban falsamente, que fueron los judíos. Pablo dijo: prisionero de Jesucristo. Ahora, los que llevaron a Pablo a la prisión, él se encontraba en Roma. Entonces podríamos decir, fue encarcelado por los romanos. Pero Pablo jamás se consideró prisionero de César o de Roma. Tampoco, no lo aceptó. Y él se describe a sí mismo como prisionero de Jesucristo. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Porque si Pablo hubiese pensado que su vida estaba en las manos de sus perseguidores, sus carceleros, sus guardias o el gobierno romano, habría sido vencido por la desesperación. Por eso es que entonces Pablo, lo primero que dice estando en la cárcel, en una cárcel confinado, solitario, abandonado, y como lo vamos a ver, usted se va a dar cuenta que cuando Pablo estuvo encarcelado en Roma fue abandonado por sus amigos, ¿sí? Fue abandonado por el sustento
Nadie tenía cuidado de él ya. Pablo en la cárcel era una persona sin importancia. Nosotros hoy vemos que Pablo es un hombre famoso, importantísimo, influyente. Pero en el tiempo en que vivió Pablo era una persona que estaba en la cárcel. Era un prisionero por la causa de Cristo, por la causa de una religión, decían las personas, que no valía la pena. Y Pablo, estando en la cárcel, dice: yo no soy prisionero ni de los romanos ni de los judíos, yo soy prisionero de Jesucristo. ¿Y qué significa eso? ¿Sí? Eso significa que Pablo estaba batallando, ¿sí?, con algo muy importante dentro de su vida espiritual. Pablo no quería quedarse preso de las circunstancias que él vivía. Él no quería aceptar ser esclavizado por las circunstancias que lo rodeaban. Pablo jamás aceptó eso, y nos enseña a través de esta escritura que nosotros, como hijos de Dios, no podemos aceptar quedar esclavizados de las circunstancias que nos rodean. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben? Si Pablo hubiese aceptado y hubiese dicho: yo, Pablo, prisionero de los romanos, o yo, Pablo, prisionero de los judíos, él iba a aceptar o iba a caer en la trampa que se le llama la victimización. ¿Sí? La trampa de la victimización. ¿Oído a esto? Pablo sí era una víctima. ¿Quién es una víctima? Una víctima es una persona que sufre el daño o el ataque de otra persona. Sufre un daño emocional, mental o físico o financiero. Pero la victimización es diferente. ¿Sí? La victimización, como lo vemos aquí, ¿cierto?, es cuando una persona queda esclava del dolor, queda esclava del sufrimiento que le han otorgado de forma injusta. Y nosotros, hermano, aquí en la tierra vamos a vivir dolores y sufrimientos, pero está en nosotros, y por el poder de la palabra y del Espíritu, no quedar presos de la victimización y no quedar presos del victimismo, que es lo mismo. ¿Sabe qué es la victimización? Es una visión negativa de sí mismo, de llamar la atención, ¿sí?, sobre sí mismo. Es la tendencia de una persona a considerarse víctima o hacerse pasar por tal. En otras palabras, una persona que está esclava de la victimización es una persona que se disfraza como víctima permanentemente y a través de eso quiere manipular a los demás. ¿Sí? Esas son aquellas personas que se disfrazan de pobrecito yo. Esas personas que ven sus circunstancias y se esclavizan de ese dolor y comienzan a verse internamente como una visión negativa de sí mismo. Pobrecito yo. ¿Sí? Es que no me entienden. Es que no saben dónde yo viví, con quién fue que yo viví, no saben qué fue que me pasó. Por eso es que yo soy como soy. Es una visión negativa de sí mismo, se llama victimización. Además de eso, la victimización es una actitud de autocompasión y lástima. ¿Sí? Mire que Pablo no dice: vea, prisionero de los romanos, pobrecito yo, téngame lástima. No. Pablo dice: yo no soy prisionero ni de los romanos ni de los judíos, yo soy prisionero de Jesucristo. Sí, vamos a definir bien qué es eso. Y la persona que está presa de la victimización es una actitud de autocompasión, de lástima, marcada por la percepción de que el mundo está en su contra. ¿Sí? Todo el mundo está en contra mí. Todo el mundo está contra mí. El mundo me ataca. El diablo me ataca, los demonios me atacan, todo el mundo me ataca, el pastor me ataca, los líderes me atacan, mi papá me ataca, mi mamá me ataca, todo el mundo me ataca. Entonces la persona que está esclava de eso es una persona, hermano, que está
bajo un espíritu de esclavitud. ¿Sabe qué más es la victimización? Supone un grado de exageración. Sí, se exagera la condición de víctima en situaciones normales como para los demás. Por ejemplo, hoy llovió. Y sabe, una persona que está esclavizada por la victimización, hoy llovió para todos. ¿Para usted llovió, hermano Andrés? Sí, para Oscar llovió, para mí también llovió. Pero el que está esclavo de la victimización dice: no, qué tiempo tan oscuro, tan frío y tan lluvioso para mí. Y lo que es para los demás una condición normal, el que está esclavo de la victimización lo exagera. Todo está en contra de mí, todo lo malo me pasa a mí. ¿Se da cuenta? Y eso es una cuestión, ¿sabe de dónde? Interna. Es una cuestión espiritual. Por eso es tan importante esta frase que el apóstol Pablo dice ahí y nos enseña a nosotros a que no podemos ser esclavos de la victimización. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ni el victimismo. ¿Oído a esto? ¿Qué más dice aquí? En la victimización es una ideología, o sea, una forma de pensar, ¿sí? Que se ha apoderado de una persona o de un grupo de personas, ¿sí? Que promueve el miedo. Una persona victimizada es una persona miedosa, temerosa de enfrentar desafíos, cobarde de enfrentar desafíos, retos en la vida. Una persona victimizada es una persona que le han promovido la debilidad, la lástima, ¿sí? Y también la autocompasión. La persona queda esclavizada y todo esto ocurre, ¿saben dónde? En el mundo interior de la persona. Esto ocurre dentro de ella en su forma de pensar. Ahora, ¿sabe qué es lo peligroso de todo esto? Lo peligroso de todo esto es a dónde lo lleva uno. ¿Sabe a dónde lo lleva esto? Toda esta cultura de la victimización, de creerse la víctima, de creerse el pobrecito yo, del inspirar lástima, ¿sí? Conlleva primero que todo a que sea una persona pesimista. ¿Sí? La persona así es pesimista, es negativa, todo lo ve malo. Llueve y es malo, hace sol, es malo, ¿sí? Le predican de salvación, es malo, le predican de liberación, es malo. Todo es malo para ella o para él. Una persona que queda atrapada en esta esclavitud es pesimista, no tiene esperanza y no piensa que le va a ir bien en la vida. Piensa que nació para que todos los sufrimientos recayeran sobre ella. ¿Sí? Entonces, oído a eso. ¿Qué más? ¿A dónde más lleva esta actitud? A ahogarse en lágrimas, en el lamento. Por lo general, las personas victimizadas o que están esclavas de esta forma de pensar son personas que son muy deprimidas. Se deprimen y mantienen llorando por todo. Lloran porque les dan un abrazo, lloran porque no se lo dan, lloran porque le saludan y lloran porque no le saludan, lloran, sí, porque ganó Colombia y porque perdió, lloran por todo. Son gente deprimida, esclavizadas, y con eso quieren manipular a otros, quieren manipularlos. Ay, mire, si usted me deja, entonces yo me corto las venas. Si usted me deja, entonces yo me voy de la iglesia. Si usted me deja, entonces yo pierdo el año. ¿Sabe? Son manipulaciones. Hay niños que crecen con ese espíritu y que se vuelven adultos y cuando ya están casados comienzan a manifestarlo hasta en sus relaciones. Dice: donde usted me deje, mejor dicho, sobre usted recaerá la sangre de mi vida, porque yo me tiraré y me dispararé con un banano. ¿Sí? Entonces son gente que maneja con pesimismo, con tragedia, quiere manejar las relaciones. ¿Sí? Si usted me deja, vuelvo al alcohol. Si usted me deja, vuelvo a las drogas. Si usted me deja, todo es así. Todo es así, lo manejan.
Entonces se ahogan ahí. ¿Sabe a dónde conlleva esta mentalidad? También conlleva a la incapacidad o la limitación innecesaria. Las personas se estancan o se incapacitan a sí mismos. Cuando las personas se vuelven así, se victimizan y se vuelven víctimas exageradas de todo, se inhabilitan a sí mismos, pierden sus habilidades, pierden sus talentos, ¿sí? Los dejan atrapados ahí y se vuelven incapaces. Los ponen a hacer una tarea y no, es que yo no puedo. Mire, ¿por qué no hablan un grupo bíblico? Es que yo no puedo, es que usted no sabe lo que a mí me pasó cuando pequeño. Lo ponen a liderar un negocio y dice, no me ponga tanto. Lo ponen a que ponga, llamémoslo así, una oficina y le dan un trabajo y la persona se siente menos, no tiene como esa capacidad de decir, yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Esa persona está anulada. ¿Por qué? Por la victimización en su mente y en su alma. Entonces es tremendo lo que lleva eso una persona. Mire, lo lleva a sufrimiento, ya lo dijimos, en condiciones normales. Una persona sufre en condiciones normales, ¿sí? Hay veces, pues lógicamente yo como pastor escucho tantas cosas, ¿cierto? De personas, hermano, que ay, pastor, pero es que él se levanta por la mañana y no me saluda, y yo le hago el desayuno y él va y se viste y se va al trabajo y me ignora. Yo le digo, ¿y no era que está ocupado? ¿No era que está ocupado? ¿No era que está preocupado por alguna situación del trabajo? ¿Por qué exagera? Hay personas, hay mujeres que exageran demasiado el proceso, entonces mantienen sufriendo innecesariamente. De pronto esa no es, como decirlo así, la intención de la persona hacerla sufrir, pero como ella tiene esa mentalidad de sufrimiento, sufre. Sí, sufre así. Entonces, todo esto, mire, lleva a una elevada susceptibilidad. O sea, las personas se vuelven, una cosa es ser sensible y otra cosa es ser susceptible, ¿no? Susceptible es una persona, hermano, que no aguanta nada. Sensible es una persona que tiene un corazón dócil, y que sensible es que siente la presencia de Dios, siente el dolor ajeno. Eso está bien, pero susceptible es una persona, hermano, que no se le puede decir una palabra porque se derrite, se desmorona, ¿sí? De pronto, en alguna ocasión, alguien viene, el jefe viene de pronto y le dice, hágame el favor y no se pinte las uñas en horas de trabajo, y con eso ya pide renuncia. Dice, no, yo aquí no me quiere, ese jefe me la tiene montada. Sí, pero es lógico que una persona que está trabajando, hermano, ¿cómo va a usar el tiempo para pintarse las uñas ahí? Entonces, pero como una persona está victimizada, está totalmente llena de esa forma de pensar, dice, no, el jefe no me quiere, el jefe, yo sí sabía desde que entré. Y el jefe antes la quiere apreciar, le quiere ayudar, le quiere beneficiar, y no ve eso. ¿Me hago entender? Imagínense lo peligroso de esa mentalidad, hermanos. Y Pablo está hablando aquí eso. Pablo está diciendo, yo no soy esclavo de la victimización ni de los judíos ni de los romanos. ¿Por qué? Porque esta prisión, esta prueba y esta aflicción que estoy viviendo, no la estoy viviendo porque los hombres gobiernen mi vida. No la estoy viviendo porque los hombres dominen mi vida. La estoy viviendo porque hay un Dios que me compró con precio de sangre, y Él es el que domina mi estado en esta tierra. Por lo tanto, no me considero prisionero de los hombres ni de las circunstancias, sino de Jesucristo mi Señor. Y esa es una forma diferente de ver la vida. Es muy diferente. ¿Sabe por qué? Ahorita sí miremos entonces el milagro de la desvictimización. Yo quiero orar por ese milagro para usted, o para que usted lo entienda y usted pueda orar por alguien que usted conoce que esté viviendo ese tormento y ayudarlo. ¿Sabe por qué esto sería bueno?
donde a mí me invitaran, hermanos, a enseñar a la gente socialmente cómo sacarla de ese espíritu de victimización, de ese espíritu de que me atacaron, de que me hicieron daño y yo por eso no puedo hacer nada, por eso es que yo no soy responsable, por eso es que yo no soy productivo, por eso es que el gobierno tiene que darme todo. No, no, no. ¿Sabe qué es el milagro de la desvictimización? Es un milagro de recuperación. Es recuperar en la víctima el control de su propia vida. ¿Sí? Pablo, diciendo yo soy prisionero de Jesucristo, está diciendo, oído, a mí no me está controlando ni el diablo, no me está controlando ni los judíos, ni la religión de los judíos, ni el imperio romano. A mí el que me controla es Jesucristo. Él está diciendo eso con esa sola frase, estando en prisión. ¿Qué más está diciendo? El milagro de la desvictimización es un milagro de liberación. ¿Sí? Es la liberación posterior del hecho que lo convirtió en víctima y en el cual quedó atrapado. Entonces Pablo, inmediatamente que se ve en prisión, que ya llevaba aproximadamente unos 5 años en prisión, una prisión fría, incomodidad, ¿cierto? Abandonado de su gente amada. Tanto así que en una de las cartas, ya finalizando, dice de su vida, le dice a Timoteo, a su hijo espiritual, por favor tráeme un capote que no aguanto el frío, y tráeme un libro para leer que no tengo ni qué leer, tráeme el capote y los libros a la prisión. Imagínense, era la condición de él. Pero ¿sabe? Pablo, por el Espíritu de Dios, había logrado la liberación de su hombre interior y no lo había dejado esclavo de ese dolor, de ese daño que el diablo a través de los judíos y los romanos querían propiciarle. Y usted y yo, hermano, en este mundo vamos a ser dañados, vamos a ser atacados, vamos a ser afligidos. En este mundo usted y yo en algún momento vamos a experimentar ser víctimas en algún área de nuestra vida. Víctimas, ¿sí? Puede ser de una parte emocional, puede ser de una parte mental, puede ser de una parte física, puede ser de una parte económica. Pero ¿sabe? Dios nos ha dado recursos para liberarnos y decir, no, todo lo que me sucede en esta tierra está con el permiso de Dios. Y si me pasa, Dios está en control, Dios es el dueño de mi vida, de mi destino, y no el diablo, ni el mundo, ni el pecado, ni las circunstancias de esta tierra. Eso es llegar a un nivel alto en la vida, espiritualmente hablando. ¿Sabe qué es este milagro? Este milagro también habla de la reconstrucción de sí mismo a partir de los recursos divinos para transformar. Por eso vamos a tomarnos por lo menos, creo yo, 2 o 3 prédicas para hablar de cómo cambiamos nuestra manera de ver las circunstancias. Pablo cambió su manera de ver, su cosmovisión, su perspectiva. Él cambió la forma de ver. Dijo, yo no acepto, ni tampoco me veo como prisionero de Roma ni de los judíos. Yo soy prisionero de Jesucristo. ¿Sí? Y entonces eso nos ayuda a transformarnos, a crecer espiritualmente. ¿Qué más vemos aquí? A través de este milagro permite despojarse de la vergüenza, la culpa, la resignación. Mire todo lo que hace este milagro si Dios lo llega a hacer en nuestras vidas, o si ya lo hizo, ¿sí? O si nosotros podemos transmitir este milagro a otra persona que esté viviendo. ¿Sabe qué hace este milagro? Hace que la persona se despoje de la vergüenza, la culpa, la resignación, el temor y todas las creencias que la mantienen sujeta al dolor y al sufrimiento. ¿Para qué? Para tomar responsabilidad en sus manos, para construir el mañana a partir de este presente. Es un milagro que Dios hace en la vida de las personas, ¿sí? Cuando Dios hace ese milagro en nuestra vida, entonces yo no voy a quedar atrapado en el pasado, sino que voy a empezar a ser responsable de construir mi futuro desde el día de hoy. Soy libre para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, todo este concepto es importantísimo, ¿sí? Es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo, porque yo sé que... Vamos al libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a ver ahora sí un ejemplo bíblico de alguien que vivió la victimización y también vivió el milagro de la desvictimización. Jueces capítulo 6, y vamos a leer el versículo del 11 al 16. Jueces 6, del 11 al 16. Mire lo que pasa aquí ahora. Dice la palabra de Dios así: vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y oído esto, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo ¿de quién? De los madianitas. Vamos a mirar a Gedeón. Dice la palabra de Dios que a Gedeón le tocó vivir en un tiempo donde el pueblo de Israel, dice la escritura, sembraba, ¿sí? Se esforzaba en sembrar sus campos, se esforzaba en sembrar las semillas, y oído a esto, se esforzaba en regarla, en cuidarla, y justo cuando la cosecha estaba lista, llegaban los madianitas y se la robaban. A mí siempre me ha parecido tremendo ese ejemplo. Todo el esfuerzo que hacían ellos, ¿sí? Escogían la tierra, limpiaban la tierra, labraban la tierra, sembraban la semilla, se esforzaban en regarla, cercaban el campo, la cuidaban de los devoradores, empezaba a crecer la planta del olivo, la planta de la vid, y cuando ya estaba listo para la cosecha, llegaba el enemigo y se le llevaba toda la cosecha. ¿Bonito eso? Como feo, ¿no? Hermanos, cuando el enemigo roba las cosechas. Y a él le tocó crecer así. A él le tocó que vivir ahí. Entonces, ¿él era víctima? Sí. ¿Él estaba sufriendo un daño del enemigo? Sí. Un daño moral, un daño mental, un daño financiero, porque lo estaban empobreciendo más y más cada día. Y entonces él es el protagonista de la historia. Mire cómo afectó eso su vida. Dice la palabra de Dios que Dios entonces se determinó a quitar esa temporada del pueblo de Dios. Yo te bendigo en esta noche en el nombre de Jesús. Y yo oro a Dios. ¿Cuántos creen conmigo esta oración? Yo oro a Dios para que todo devorador de cosechas en este día quede anulado, quede totalmente atado, y en el nombre de Jesús no se vuelva a robar las cosechas del pueblo de Dios, sino que el pueblo de Dios disfrute de la cosecha que sembró, de su esfuerzo, de su trabajo, y pueda bendecir su casa y la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios se determinó entonces a acabar con eso. Y sabe, entonces cada vez que Dios iba a solucionar un problema, Dios levanta un líder. ¿Sí? Entonces Dios comenzó a buscar en medio de su pueblo a alguien que le pudiese servir. Y Dios es tan tremendo que escogió a Gedeón. Y Gedeón tenía las características de una persona de victimización, una persona victimista. Había exagerado su sufrimiento. Y miremos lo que dice, que él estaba sacudiendo el trigo, dice, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, ¿qué le dijo el Señor? El Señor está ¿con quién? Contigo. ¿Y cómo lo saludó? Varón esforzado, ¿y qué más? Y valiente. Mire cómo aparece en escena el mensajero de Dios. Le dice, varón esforzado, el Señor es contigo primero. El Señor está contigo. Y luego dice, varón esforzado y valiente. Versículo 13, leamos de seguido y luego vamos mirando esos detalles. Y Gedeón le respondió, mire cómo le respondió Gedeón: ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros. Mire la duda. ¿Sí ve que él está poniendo duda? El ángel de Dios le dijo, el Señor está contigo.
Yo te bendigo, el Señor está contigo. ¿Sí? ¿Y sabe qué dijo Gedeón? Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Victimización. Comenzó a hablar ahí, vea, por él. ¿Sabe qué dice? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora, mire lo que dice él. El Señor nos ha ¿qué? Ayúdeme pues a leer. ¿Qué dijo él? Nos ha desamparado. ¿Eso era verdad? ¿Sí están aquí o no están? El ángel le dijo, el Señor está contigo. Y Gedeón está diciendo, el Señor me ha desamparado. Esas son las frases de una persona que está viviendo en la victimización. Es una persona que en medio de la prueba, en medio de la dificultad y en medio de los momentos difíciles no es consciente de que Dios está con él, sino que cree que Dios lo ha desamparado. Desde el cielo el ángel vino y lo saludó y le dijo, el Señor es contigo. Y él dijo, uy, pero si el Señor está conmigo, entonces ¿por qué no está sucediendo tanta cosa mala? Y al final concluye, dice, ahora el Señor nos ha dejado solos, nos ha desamparado. Por eso es que les hicimos cantar hoy que el Señor no nos dejará. ¿Cuántos creen que el Señor no nos deja nunca? Por más difícil, hermano, que esté la cosa aquí, si hay algo que nosotros debemos de saber es que el Señor jamás se irá de nosotros y jamás se irá de nuestro lado, jamás nos dejará, jamás nos abandonará, porque Él lo prometió y Él es fiel para cumplirlo. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios dijo que estaría con nosotros, Él va a estar, aunque nosotros no lo sintamos, aunque nosotros no lo percibamos. Dios está con nosotros en nuestros momentos más difíciles, más adversos. Dios está con nosotros. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos le dan aplausos al Señor? Porque su presencia es permanente. ¿Sí? Mire que primero, según esta parte, ¿sí? Estamos viendo que el ángel lo veía con Dios y él se veía abandonado por Dios. Aquí mismo en el versículo 12, ¿se acuerda el saludo? Mire el saludo otra vez. Versículo 12, voy a estar yendo y viniendo. Dice, él le dijo, el Señor está contigo. O sea, la presencia de Dios está contigo, te ha estado vigilando, te ha estado acompañando, le dice. Y él dice, no, yo creo que Él me abandonó. ¿Sí ve? Es una batalla. Y luego, ¿qué le dice? ¿Varón qué? Varón esforzado y ¿qué más? Y valiente. ¿Sabe cómo se veía Gedeón? Voy a darle una pequeña descripción. Mire el versículo 2. Primero que todo el versículo 2 de este mismo capítulo. Mire cómo se veía él. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron ¿qué? ¿Qué se hicieron? Cuevas en los montes y cavernas y lugares ¿qué? Las personas al ver semejante ataque que le robaban sus cosechas, dice que se metieron en cuevas, se metieron en cavernas. ¿Y sabe quién era uno de ellos? Gedeón. Dios lo veía varón esforzado y valiente, y Gedeón se comportaba como un cobarde. No le hacía frente a sus enemigos, se escondía de ellos, se metía en cuevas, se metía en cavernas. Dios no quería eso para sus hijos. Dios les había hecho cientos de promesas de que Él estaría con ellos para ayudarles a vencer a cualquier enemigo. Pero ¿sabe cuál era el punto que habían llegado? Que en vez de que el pueblo de Dios se enfrentara a ese enemigo, se le escondía en cuevas, ¿sí? Se acobardaban. ¿Y sabe qué dice el versículo 14 y 15? Miren lo que dice el versículo. Y mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Cómo lo veía Dios? ¿Con qué? Con fuerza. Lo veía como un varón esforzado y valiente. Pero Gedeón
Se veía como un hombre cobarde, tenía que esconderse del enemigo. Dios lo veía con fuerza, mire, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, dice el Señor. Wow. ¿Sí? Pero mire lo que dice el versículo 15. Mire cómo le respondió Gedeón. Dice la palabra de Dios: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo, el menor. Yo soy el más pequeño, yo soy el más frágil, yo soy el de los mandados. Él está diciendo: y yo soy el menor en la casa de mi padre. Como quien dice: ¿por qué no escoge, Señor, usted al mayor? ¿Sabe cómo se veía él? Dios lo veía como un varón esforzado y valiente. Dios lo veía con fuerza. ¿Y sabe cómo se veía él? Como una persona incapaz, insignificante, pequeña, y que no podía llevar a cabo nada de parte de Dios. Así se veía él. ¿Sabe cómo se llama eso? Victimización. Eso se llama un complejo alto nivel, donde la persona se anula. Y la persona no ve la fuerza que Dios le ha dado. La persona no ve las cualidades que Dios le ha dado. La persona lo único que ve son complejos en su vida. Lo único que ve es justamente todas las deficiencias, los faltantes en su vida, sus carencias, pero no ve lo que Dios ha puesto en él. Gracias a Dios, hermano, que están estos ejemplos en la Biblia, ¿no? Porque menos mal que esta historia termina bien, hermanos, y no sería de aquí salimos deprimidos. Esta historia termina bien. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que al final, ¿usted se acuerda? Dice la palabra de Dios, hermano, que Dios con Gedeón, ¿y cuántos? ¿Se acuerda cuántos? 300. Venció a un ejército de 30,000. A ver, un matemático. Desde el punto de vista de porcentaje, 300, ¿qué porcentaje es de 30,000? A ver, un ingeniero, un matemático. El 1%. ¿Sabe qué hizo Dios? Cuando ya lo sanó y lo liberó a Gedeón, con el 1% de la fuerza venció a un ejército de 30,000. Dios no necesita más. Yo dije: Dios no necesita más. Dios necesita un hombre y una mujer que diga: Señor, cuenta con el 1% que hay en mi vida, porque con el 1% y Dios es suficiente para vencer a Satanás, a todo devorador, para vencer a todo aquello que quiera robarse las cosechas, el que quiera quitar el fruto de nuestra vida, el que quiera robarse el fruto de nuestro trabajo. Con el 1% y Dios es suficiente para tener una victoria sobre este día y en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan aplausos a Dios por eso? ¿Se da cuenta la grandeza de Dios? ¿Y sabe qué dice? No me quite aquí, dice: y he aquí que mi familia es ¿qué? Pobre. Vamos a ver si es verdad. ¿Sí? Mire lo que dice, por ejemplo, el versículo 15b. La parte B dice 15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es ¿qué? Pobre. ¿Cómo se veía él? Pobre. Y mire lo que dice el versículo 18 y 19. Dice la palabra de Dios: te ruego, Gedeón le está hablando al ángel que le está dando semejante visión y semejante comisión, y dice: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque ¿saque qué? Saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Está bien, vaya, traiga su ofrenda. Y mire qué ofrenda era, dice el versículo 19. Y entrando Gedeón, preparó un ¿qué? Ayúdeme, ¿un qué? ¿Sabían ustedes
que en el tiempo de Israel el que tenía un cabrito eran los ricos? La ofrenda de los pobres eran palomas o tórtolas. Por eso es que María y José, cuando fueron a presentar la ofrenda por Jesús, presentaron un par de tórtolas, ¿sí? Esa era la ofrenda de los pobres. Pero la ofrenda de los ricos eran las cabritas y los toros. ¿Y sabe qué dice Gedeón? Mi familia es pobre. Y cuando va a sacar la ofrenda, sacó un cabrito, hermano, sacó panes sin levadura de un efa de harina, puso la carne en un canastillo, el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Hay personas, hermano, que tienen riqueza, pero se ven a sí mismos pobres. Y eso muchas veces le pasa a los hijos de Dios, que son ricos espiritualmente y se ven miserables, pobres. ¿Sí? ¿Sabe qué es lo lindo, hermano? Que en este tiempo espiritualmente la mejor ofrenda que uno le da al Señor es nuestra adoración. Nuestra adoración. Usted, todos los que estamos aquí, hermano, sin importar la condición ni el estrato social que seamos, nosotros somos ricos y podemos darle la mejor ofrenda de adoración a Dios. ¿Sabe de qué depende eso? De cómo estemos por dentro de nuestro corazón, ni siquiera en nuestro bolsillo. Pero mire lo que dice el versículo, póngale cuidado al versículo 27 para que usted reafirme cómo se veía Gedeón a sí mismo. Mire lo que dice el versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus ¿qué? Gedeón tenía un equipo de trabajo, empleados de él, y cogió a 10. ¿Hay alguno de aquí que tenga 10 empleados? ¿Usted sabe cuál es la nómina de 10 personas? ¿Sí? Yo lo sé. Nosotros aquí en la iglesia somos más de 10 tiempos completos con los pastores y todo. Usted sabe que para eso se necesita ¿qué? Plata. ¿Y Gedeón cómo se veía? Pobre. ¿Era verdad que era pobre? Tenía una ofrenda de cabrito, tenía buenas ofrendas y además de eso tenía 10 hombres de sus siervos, dice, tenía 10 empleados. Los tenías con todas las de la ley, los pagos y los salarios de ley, y todos los tenía bien y los cogió a ellos, ¿sí? E hizo como el Señor le dijo. Bueno, ahí sigue la historia. Tremendo. Se ve como Dios, hermano, le tocó que trabajar en Gedeón. En su vida interior, oído a esto, antes de vencer al enemigo exterior, Dios tiene que hacer una transformación interior. Antes de eso. Por eso es que Dios se demoró más en trabajar en Gedeón que en vencer a los madianitas. Y ese es el mismo desafío de Dios en nuestros tiempos. ¿Sí? Dios quiere trabajar, transformar a sus hijos, a sus hijas, quitarles ese espíritu de victimización, ese espíritu que los lleva a excusarse, de no creer, de no poseer las cosas de Dios, y volverlos como Dios los ve. Dios te ve varón esforzado y valiente, Dios te ve con fuerza, Dios te ve con habilidades, Dios te ve con talentos, Dios te ve con su presencia, Dios te ve con su respaldo. Y eso es suficiente para vencer cualquier enemigo en esta tierra. ¿Cuántos lo creen de verdad? Dele aplausos al Señor si usted lo cree. Amén. Finalmente, mire lo que dice el versículo 13, la parte final. Versículo 13, la parte final dice, Gedeón dice que él se veía entregado en mano de los madianitas. Él dice, Dios nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Sabe qué significa eso? Eso es un creyente que se ve derrotado. Verse en las manos del enemigo es verse, ¿sí?, bajo el control del enemigo. Por eso fue que Pablo dijo, espérense en un momento, yo sí estoy preso. Si fueron los judíos los que me mandaron a mí a la cárcel,
Sí fueron los romanos los que me mantienen en la cárcel, pero yo no acepto eso en mi interior. Yo soy prisionero de Jesucristo. Pablo está diciendo, aunque estoy en prisión, yo no estoy sufriendo derrota. Algo está haciendo Dios. Está diciendo Pablo con esa expresión. El diablo no me está ganando la batalla. Estoy en prisión. Para Nerón, que era el emperador, tal vez yo sea el prisionero de él, pero yo vengo para decirle a Nerón que yo no soy prisionero del diablo, yo soy prisionero de Jesucristo. Y a pesar de la aflicción, de la adversidad y del momento difícil, yo sé que hay un Dios que controla mi destino y yo no estoy controlado por el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es verdaderamente, hermano, la percepción de esta frase. ¿Y sabe qué dice? En cambio Gedeón dice, el Señor nos ha entregado en manos de los madianitas, como quien dice, estamos bajo el control del enemigo. Él se veía así, ¿sí? Él se veía controlado por el enemigo. El versículo 14 dice así: y mirándole el Señor le dijo, ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? El Señor coge y trata esa forma de verse Él y le dice, no te veas entregado en la mano de tus enemigos. Mira, tú tienes una fuerza y no solamente vas a ser salvo tú, sino que vas a salvar a toda una nación. ¡Wow! Dígame en algo. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Sí? Dios le está diciendo, no te veas en derrota, porque yo te envío. Y si yo te envío, no solamente vas a tener victoria para ti, no solamente vas a tener salvación para ti, vas a tener salvación para los tuyos. Y además de eso, la salvación llegará a todo Israel, dice Dios. Eso es una percepción diferente de la vida nuestra como creyentes, ¿sí? ¿Y sabe qué le digo en el versículo 16? Dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Dice, el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y mire, y derrotarás. ¿Cuántos reciben esta palabra? Y derrotarás a los enemigos, a los devoradores, a los que te quitan la cosecha, como a un solo hombre. Yo bendigo esta palabra en el día de hoy y la establezco en tu vida, la establezco en tu situación, en tu circunstancia. Pido a Dios que te ayude a creer esta palabra, porque Dios te dice, el Señor ciertamente estará contigo y derrotarás al enemigo, derrotarás al opresor, derrotarás a los que roban, derrotarás a todo aquello que haya venido en contra tuya, lo derrotarás como a un solo hombre, dice el Señor. Y si lo dice el Señor, Él lo hace. ¿Cuánto le dan aplausos al Señor? Yo lo creo. ¿Sabe qué dice la palabra? Que esta transformación que Dios hizo en Gedeón lo llevó entonces a ser nombrado en el libro del Nuevo Testamento de Hebreos. Hebreos en el capítulo 11 dice el versículo 32, dice la siguiente forma. ¿Y qué más digo? Porque está hablando el escritor de toda la gente de fe como los que estamos aquí. Y está hablando de la fe, de la gente de fe, y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría y a mí también. ¿Sí? Y dice, ¿contando de quién? ¿Quién llegó a estar en esta lista de los héroes de la fe? Gedeón. Después de ser Gedeón una persona que estuvo esclavizado por la victimización, Gedeón se convirtió en un héroe de la fe. Y eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros. Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Versículo 33, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Dice el versículo, por fe apagaron fuegos impetuosos, por fe evitaron filo de espada, por fe sacaron fuerzas de debilidad, por fe se hicieron fuertes en batalla, por fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Y sabe quién está ahí? Gedeón. ¿Sabe qué hizo Gedeón? Por fe
cogió y puso en fuga el ejército de Madián y dijo: a mi vida, ni a mi familia, ni a mi casa, ni a mi pueblo lo vas a seguir robando, porque con Dios somos mayoría. Te vas de nuestra tierra en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y se tuvo que ir. Levántele un aplauso al Señor en esta hora, y con ello podemos creer que Dios puede hacer un milagro. Dejemos algo para la próxima. Colóquese en pie y oremos al Señor. El milagro de la desvictimización, ¿sí? Es un milagro que los hijos de Dios, hermano, hoy quebrantemos eso de parte de Dios, quebrantemos el vernos como víctimas. Nosotros no fuimos llamados a inspirar lástima por nada ni por nadie. Nosotros fuimos llamados a inspirar valentía en medio de la dificultad. Fuimos llamados a inspirar el valor en medio de nuestras lágrimas. Pablo dice en la Escritura: soy prisionero de Jesucristo. Sí, soy prisionero del Señor, de mi Salvador. Yo no estoy bajo el control del enemigo. Yo no estoy bajo el control de la religión judía. Yo no estoy bajo el control de Roma. El que controla mi vida y mi destino es el Señor, porque soy de Él y Él me cuida a pesar de mis momentos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, y una vez más la recibimos en nuestro corazón. Padre, y oramos, Señor, en este día por el milagro, por este milagro de desvictimización en tu pueblo, en tu iglesia. Que este milagro, Señor, toque a tu iglesia que está en Popayán, en el Cauca, en Colombia, las naciones. Que este milagro toque a la iglesia perseguida en Corea del Norte, en Nigeria, en el Medio Oriente. Desde aquí oramos, Señor, por ellos, para que, amado Dios, el daño que les han hecho, el ataque, la agresión que les han hecho, Padre Celestial, no los haga rendirse, no los haga desistir de su fe, no los haga salir de tus caminos, no los haga ser infieles a ti. Te pedimos desde aquí, Señor, con nuestro corazón, ese milagro. Señor, desde aquí oramos por nosotros. Diga conmigo ahí donde está, Señor, en esta hora. Diga: yo renuncio a ser esclavo de la victimización, del victimismo. Diga: yo renuncio en mi corazón, en mi mente, en mi alma. Diga: a ser esclavo de la cultura de la victimización, de la forma de pensar, de la ideología del victimismo. Diga: yo renuncio. Diga: en el nombre de Jesús. Diga: yo en este día recibo, diga, restauración. Diga: recibo liberación. Diga: yo recibo en este día, en el nombre de Jesús, libertad. Diga: en mi hombre interior. Diga: en el nombre de Jesús, yo soy también un prisionero de Jesucristo. Diga: mi vida no está bajo el control de Satanás, no está bajo el control de las circunstancias adversas que me sucedan. Mi vida está bajo el control de Jesucristo, está bajo el reino de Jesucristo, está bajo el dominio en Jesucristo. Diga: en el nombre de Jesús. Diga: en esta hora yo renuncio. Diga: en esta hora yo renuncio a toda visión negativa que me esté llevando al pesimismo, que me esté llevando a la incredulidad, que me esté llevando al desánimo. Diga: yo renuncio en esta hora, en el nombre de Jesús. Diga: y yo recibo un milagro en mi hombre interior, en mi corazón, en mi mente, en mi alma. Y este milagro, Señor, yo te lo pido para tu iglesia de Popayán, del Cauca, de Colombia, que está en las naciones, para que tú, Señor, seas restaurando y liberando a tu iglesia, a los niños que han sufrido, Señor, que han sido víctimas de abusos, a los jóvenes que han sido víctimas de abusos, a las mujeres que han sido víctimas de abuso, a los hombres que han sido víctimas de abuso. Padre, en esta hora los alcanzamos con nuestra oración
Y te pedimos ese milagro de desvictimización, que los liberes de esa esclavitud, que los liberes de esa visión distorsionada de sí mismo, de ese exagerado sufrimiento, que los liberes, Señor, en el nombre de Jesús, de esa actitud, Señor, en su corazón y en su mente, para que ellos puedan levantarse como hombres y mujeres valientes y esforzados. Diga conmigo en esta hora: yo recibo la palabra. Diga: el Señor está conmigo. Una vez más, diga: el Señor está conmigo. Diga: y el Señor, diga: yo me veo como el Señor me ve. Yo me veo esforzado y valiente. Diga: yo me veo con fuerza de Dios. Diga en el nombre de Jesús, en este día yo no me veo solo. Vamos, dígalo, diga: yo no me veo abandonado. Diga: la presencia de Dios está conmigo, porque Él me dijo que no me dejaría ni me desampararía. Diga en esta hora: yo me veo enriquecido por Dios. Diga: yo no me veo empobrecido, yo no me veo en la miseria, yo no me veo en la ruina. Diga: yo me veo como Dios me ve. Yo me veo enriquecido con toda riqueza de su gracia, con toda riqueza de sus glorias. Yo me veo como Dios me ve. Diga en este día: yo no me veo en derrota. Diga: yo no me veo en derrota, yo no me veo controlado por el devorador. No, diga: yo me veo con la fuerza de Dios, siendo un instrumento de salvación para mi familia, siendo un instrumento de salvación para mi casa, siendo un instrumento de salvación para mi tierra. Diga: yo no me veo en derrota. Yo tomo la palabra que me dice: el Señor ciertamente está conmigo y derrotaré al enemigo como a un solo hombre. Digo en esta hora: diga: yo proclamo una derrota espiritual sobre Satanás, sobre todo devorador espiritual, sobre todo devorador de familia, sobre todo devorador de la salud, sobre todo devorador financiero. En esta hora yo proclamo en el nombre de Jesucristo que está anulado, que está derrotado, que está deshecha toda artimaña, que está deshecha toda obra del enemigo, porque escrito está, diga, que para esto apareció Jesucristo, para deshacer las obras del maligno. Y en esta noche yo proclamo que está deshecha, está derrotada toda obra a través de la brujería, a través de la hechicería, a través del satanismo, a través del espiritismo, del ocultismo, del satanismo. Se deshace toda obra del diablo, todo aquello que quiera venir a robar, matar y a destruir mi vida, mi familia, mi salud, mi trabajo, mi ministerio. Diga: está deshecho y destruido para siempre. Diga en el nombre de Jesús: esta noche es una noche de victoria para mi vida. En el nombre de Jesús, diga. En el nombre de Jesús, diga: yo creo que por la fe. Otra vez diga: yo creo que por la fe en las promesas de Dios he vencido al maligno, he vencido al devorador, he vencido a Madián. Diga: y desde hoy en adelante empieza una nueva temporada de paz, de cosechas. Se liberan las cosechas espirituales, se liberan la cosecha de vidas, familias y generaciones para Cristo. Se libera el fruto para Cristo, se libera la cosecha financiera de lo que hemos sembrado en el nombre de Jesús. Lo creemos así, Padre, y te damos gracias porque tú eres fiel. ¿Cuántos dicen amén? Porque tú eres fiel y verdadero. Dígale: porque tuya es la gloria. Dígale: porque tuya es la honra por los siglos de los siglos. La iglesia dice: levántale ese fuerte aplauso al Señor en esta hora. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso, amén. Recordemos que cuando sembramos en el reino de Dios es la mejor tierra. Porque en el reino de Dios, dice la Escritura, no hay ladrones. Allá no se le roba la semilla a uno. Allá la semilla está asegurada y la cosecha está asegurada. Si usted trajo su diezmo, su ofrenda, recuerde que aquí en la casa del Rey se dan diezmos y ofrendas voluntariamente. Y se dan con alegría de corazón. Y se dan creyendo en las promesas de Dios. Por eso ahí donde usted está, déjeme bendecirlo. Padre, yo bendigo a tus hijos y a tus hijas
Señor, aquellos que tienen para dar hoy, aquellos que no tienen, yo los alcanzo con tu bendición. Y oro, Señor, por una protección divina. Señor, yo oro por una cobertura divina para que Madián, el espíritu devorador, no venga a robarse las cosechas de su vida. La cosecha espiritual, la cosecha en la familia, la cosecha de los que ellos han sembrado con esfuerzo, con trabajo. Padre, declaro una protección divina sobre cada diezmador y ofrendador en el nombre de Jesús. Y oro, Señor, para que desde hoy se liberen las cosechas. Toda cosecha que esté retenida se suelta en el nombre de Jesús, a favor de tus hijos y de tus hijas que creen tu palabra. Y por eso te damos gracias, porque por la fe en esta noche hemos puesto en fuga ejércitos enemigos. Lo creemos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. ¿Cuántos dicen amén de verdad? Dele un aplauso al Señor y traiga su ofrenda, traiga su diezmo, que está bajo la bendición y la protección del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, que la gracia y la paz del Señor sea sobre sus vidas multiplicada más y más. Amén.